Gloria a Dios. Vamos a buscar Romanos 8:1. Romanos 8:1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Romanos 8:1. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Todavía lo están buscando atrás. Bendito sea Dios. Romanos 8:1. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Padre que está en gloria. Gracias, Señor, por su palabra. Dios mío, le damos gloria, Padre eterno. Señor, hable a nuestra vida, Dios eterno. Ministrenos tal y como usted lo sabe hacer, Señor. Padre, le daremos la gloria a usted, amado Dios. Úsenos para su gloria, Señor. Mira aquellos que van a escuchar hoy su palabra, Dios mío, Padre. Que sea usted, Padre, glorificado, eterno Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento. Al que está a su lado, dígale, no hay condenación para el que está en Cristo. No hay condenación para el que está en Cristo. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos en Cristo? Amén, gloria al Señor. Mire qué bueno que Dios, a través de su sacrificio, hermanos, vino el Señor, dice la palabra, a hacernos a nosotros justicia por medio de Él. Bendito sea Dios, amados hermanos, donde el Señor, hermanos, venció la muerte, venció al mismo diablo y todo lo que se opuso, hermanos, a ese sacrificio. Pero Cristo Jesús ha sido bueno para con nosotros. Pablo, hermanos, explicó que Jesucristo, hermanos, lo que Él ha hecho por nosotros, que jamás podía hacerlo, hermanos, la ley de Moisés. Nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, podemos experimentar esta libertad, hermanos, del pecado, de que ahora por medio de Cristo somos libres, por medio del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, hermanos. Y podemos andar, hermanos, en el poder del Espíritu de Dios. Pablo, hermanos, nos dijo, hermanos, que, hermanos, amados hermanos, de que ahora, hermanos, no hay ninguna condenación para todo aquel que está en Cristo. Aquellos que caminan conforme al Espíritu. Aquellos, hermanos, que han tomado una decisión en su vida, en servirle a Dios, no importando las batallas, no importando las luchas, no importando los tropiezos, no importando, hermanos, cuánta necesidad llegue a nuestra vida. Pero Pablo estaba diciéndole, hermanos, al pueblo del Señor, y le dice, ¿saben qué? Ahora pues, ninguna condenación hay para el que está en Cristo. No hay ninguna culpa, dice, porque el Señor nos redimió, nos levantó y nos restauró para que le seamos, hermanos, hijos de Él y podamos servirle al Todopoderoso. Amados hermanos, porque sabe que, hermanos, de que nosotros, hermanos, la Biblia nos enseña que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo. Pablo comenzó a decir, hermanos, estábamos destituidos. No había esperanza para esta humanidad. No había esperanza para nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ahora el Señor, hermanos, viene a la cruz del Calvario. Viene a morir a través de ese sacrificio, hermanos. Lo que nos da a entender, hermanos, de que si usted y yo no nos sacrificamos, jamás vamos a tener éxito en esta vida, hermanos. Y todo quiere sacrificio. El Señor Jesucristo se sacrificó, hermanos, a precio de sangre. Dio su vida, hermanos, para que usted y yo, a través de ese sacrificio, a través del derramamiento de sangre, nuestros pecados fueran perdonados. A través de ese sacrificio, usted y yo podamos ser libres en Cristo Jesús, amados hermanos. En que ahora, hermanos,
el Señor Jesucristo venció la muerte, y como Él la venció, un día también nosotros vamos a vencer la muerte. Bendito y alabado sea Dios, porque nos ha dado promesa, amados hermanos, de que un día seremos resucitados, hermanos, y nos iremos con Él. Alabado y bendecido sea Dios. Pero, amados hermanos, estábamos muertos en delitos y pecados, y el Señor, hermanos, fue, hermanos, a hacer esa misión expiatoria, hermanos, donde Él, hermanos, fue un precio que pagó, hermanos, por unos seres humanos que nadie podía pagar. Pagó una culpa que Él no merecía, amados hermanos. Y ahora Pablo está diciendo, hermanos, y está diciendo, ¿saben qué? Aunque el diablo te condene, aunque los demonios te condenen, pero si estás en Cristo no hay condenación. Si caminamos en una vida nueva, no hay condenación. Si caminamos conforme como Dios dice, no hay condenación. Y Pedro dice que no hay demonios que nos condenen, no hay demonios que nos señalen. Bendito sea Dios, porque sabe que el Señor Jesucristo pagó en la cruz de Calvario, pero para ello nos dice la Biblia, hermanos, que hay que andar conforme al Espíritu, conforme, hermanos, haciendo lo que el Señor ha dicho, hermanos. Pero sabe que, amados hermanos, Dios nos ha dado esperanza, Él nos ha dado promesa, y la iglesia de Cristo, hermanos, aunque el diablo diga, aunque los demonios digan que estamos condenados, se equivoca, hermanos, porque el apóstol Pablo dijo, a través del sacrificio, a través de que le hemos recibido, ya no hay condenación para aquel que ha pasado de muerte a vida, para aquel que anda en una vida nueva, para aquel que ha nacido del Espíritu, para aquel que ya no vive en la vieja vida, para aquel, hermanos, que fue comprado a precio de la sangre, para aquel, hermanos, que está esperanzado, esperando, hermanos, en la promesa, esperando en que un día vamos a ser arrebatados, esperando, hermanos, en que un día el Señor vendrá, bendito sea Dios, a levantar a su pueblo. Alabado sea Dios. Mire, a usted lo puede señalar quien quiera, amados hermanos, a usted lo puede juzgar quien quiera, pero ningún hombre pecador, nadie, hermanos, tiene el poder para condenar. El único que puede condenar se llama Jesús, y el único que puede salvar se llama Jesús. No importa quién nos señale, hay un Dios de poder que murió en la cruz de Calvario. El sacrificio no fue en vano, derramó su vida, derramó su sangre, amados hermanos, para que usted y yo seamos libres, para que tengamos el perdón de pecados, para que nos purifiquemos a través de su palabra. Bendito y alabado sea Dios. No hay condenación para el que está en Cristo, para los que han nacido de nuevo. Dice Pablo, pero ¿saben qué? Para los que no andan conforme a la carne, sino que para los que andan conforme al Espíritu, para los que viven piadosamente, para los que están investidos de poder, para los que están haciendo la voluntad del Señor. No hay condenación, hermanos. Y dice la Biblia, Romanos 6, 3 al 5, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Y Pablo está diciendo, hermanos, esta palabra tan poderosa, porque por la ley, hermanos, Pablo decía, ¿por qué yo hago lo que no quiero hacer? Lo que yo no quiero hacer es lo que hago. Y decía Pablo, miserable de mí, amados hermanos, porque Pablo daba a entender que hay una ley, hay una naturaleza en este cuerpo, hermanos, que es la del pecado, amados hermanos. Y es por eso, hermanos, de que hay gente que quiere caminar rectamente, pero cuando acuerda más se desvía del Señor, cuando acuerda más se aparta de Dios. Pero Pablo dio a entender de que esto es en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, viviendo para el Señor. Si Jesús murió por nosotros, nosotros debemos de vivir para Él, porque Él es el grande, Él es el Dios de poder, Él es el Dios de la misericordia. Trate de declarar, hermanos, que la ley del Espíritu nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo navegaba por la vida llena del Espíritu, hermanos. El Espíritu es el navegador supremo que nos va dirigiendo. No hay condenación en el que, hermanos, está en Cristo. Pues el que no cree, la Biblia dice que ha sido condenado.
Hermanos, aquí la clave es estar en Cristo. Porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí tu hermano te puede señalar, te puede condenar, te puede decir que vas al infierno, pero ese es otro que está perdido. Porque aquí el único que tiene poder se llama Jesús, para perdonar, y dice la Biblia que también hasta para enviar el alma al infierno. Nadie más. Aquí puede llenarse la boca quien quiera, pero no hay condenación para quienes, para el que anda en Cristo y está caminando como Dios quiere que camine, que está sirviéndole a Dios, hermano, como Él quiere que caminemos. Y eso es lo que Pablo nos está dando a entender, porque Pablo dijo, hermanos, de que Él ya estaba crucificado con Cristo, había muerto, hermanos, para el mundo, había sido separado, amados hermanos, para vivir una vida, hermanos, en santidad con el Señor. La vida en santidad, hermanos, no la hacemos nosotros. Hermanos, usted puede hablarme de la santidad, pero la santidad, quien santifica se llama Espíritu Santo. Nadie santifica con la boca. El Espíritu santifica, hermanos, a una iglesia que le busque, a una iglesia que esté buscándole en lleno, a una iglesia que esté ayunando, una iglesia que esté orando, una iglesia que esté vigilando, una iglesia que esté comiendo palabra, hermanos, y nos santificamos porque la Biblia dice, hermanos, allá en Juan 17, algo así, el Señor dijo: santifica a los padres en tu palabra, en la palabra. Si comemos palabra, nos vamos a santificar y vamos a hablar, hermanos, con sabiduría, y vamos a caminar como Dios quiere que caminemos, y le vamos a entregar nuestra voluntad al Señor para que Él haga su voluntad en nosotros, no como nosotros queremos, no que nosotros queremos caminar para allá, pero el Espíritu nos sigue diciendo: no es allí, sino que tienes que caminar por aquí, porque Dios, hermano, es tu guiador. ¿Quién es tu guiador? El Espíritu Santo de Dios. Y si Él nos dirige, si Él nos va guiando, Él nos va enseñando, dice la Biblia, todas las cosas. Él nos enseña toda la verdad, Él nos enseña su palabra, Él nos escudriña, hermanos, Él nos va dirigiendo, amados hermanos. Él te va enseñando, Él te va dirigiendo. Pero, amados hermanos, hay un Dios de poder que quiere que la iglesia viva en el Espíritu. Hay un Dios de poder, hermanos, que quiere que la iglesia viva en la plena santidad, no la que muchos predican, sino lo que la Biblia dice, que el Espíritu nos va santificando, nos va separando. Cuando Dios te ungió, cuando Dios te llamó para hacer un trabajo en la obra de Él, Él te separó, amados hermanos, y te fue santificando, porque por muy mínimo que sea el trabajo que usted hace, el Señor, hermanos, nos va santificando para estar, hermanos, con la reverencia del poder del Espíritu Santo, glorificando a Dios, hermanos, exaltando el nombre de Dios, sirviéndole a Él en la obra, en el área que vamos a servirle. Dios ha venido para que nosotros tengamos vida y que la tengamos en abundancia. El Señor, el Dios poderoso, dice la Biblia, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tengan vida. Pablo dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió. La pregunta es, ¿usted cree que usted no tenía derecho a ser condenado? Y yo teníamos derecho a ser condenados, pero Jesús nos libertó de esa plena condenación para que ahora seamos libres en Él. La gente no quiere ser libre en Él. La gente no quiere buscar el rostro de Dios. No quiere adorar a Dios, hermanos, como el Señor quiere que le adoremos. No hay condenación, dice Pablo, para el que está en Cristo. Pero hay un pero. Pero esto no es a los que caminan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto no es para los puchincheros, esto no es para los chismosos, esto no es para los lengua larga. En una persona así el Espíritu Santo no vive, porque cuando vive el Espíritu Santo nos santifica por completo, y hablamos palabra de Dios para edificar, no para destruir. Hablamos palabra, hermanos, y tenemos una plena necesidad de estar en la presencia de Dios, de estar buscando el rostro de Dios, y tenemos necesidad de ayudar al que está necesitado, y tenemos necesidad de anunciar las buenas nuevas cuando somos guiados por el Espíritu. Cuando el Espíritu va manejando nuestra vida, necesitamos que Dios vaya manejando nuestra vida, hermanos, para que sea Él nuestro capitán. Bendito sea Dios. Mostró su amor
Mire cómo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso lo envió. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Eso fue lo que el Señor hizo, envió a su único Hijo. El Espíritu Santo trabaja exclusivamente, hermanos, dentro de los límites legales de la obra terminada de Cristo, la terminó en la cruz del Calvario. Nuestra fe, hermanos, en aquella obra terminada, es decir, en la cruz garantizada, hermanos, garantiza la ayuda del Espíritu Santo, que garantiza victoria en nuestras vidas. Esto revela, hermanos, la diferencia entre la función mentora, Cristo, y del mundo. Los mentores, hermanos cristianos, no edifican una confianza en ellos mismos, sino que señalan a sus espectadores a Dios, sino que están confiando en el Dios de poder. Y amados hermanos, y la vida, hermanos, que Pablo va navegando con libertad, hermanos, va diciendo, hermanos, de que no hay condenación para el que está en Cristo. Y va hablando de una esperanza, y va hablando de un poder, y va hablando que el Espíritu, allá en Romanos 8:26, que el Espíritu intercede por nosotros. Y va enseñándonos, hermanos, toda la verdad. Y hermanos, y dice la Biblia en la versión nueva, por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida y ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Amados hermanos, y es como les digo, hermanos, algunos podrán decir, nosotros no habíamos pecado, no habíamos hecho nada, nosotros nos merecíamos todo. Pero hermanos, sabe que en estas palabras que vemos, la realidad es de que todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos los que estamos aquí y los que no están aquí. Todos estábamos separados de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No había esperanza. Si Jesús no viene, nosotros nos perdemos. No había esperanza. Todos estábamos en delitos y pecados. Todos nos deleitábamos en el pecado. Nos deleitábamos, hermanos, en las cosas de la vida. Nos alegrábamos, hermanos, y creíamos que estábamos haciendo algo bueno. Creíamos que no estábamos equivocados. Pero Pablo nos enseña, hermanos, de que, amados hermanos, de que ahora estando en Cristo no hay condenación para aquellos que le han recibido, y hermanos, y están atados a Él, y han muerto al mundo, han muerto, hermanos, a todo lo que el mundo les ofrece, y están, hermanos, agarrados de Cristo, y le han dicho, Señor, yo no quiero volver a ser el mismo de antes. Yo quiero servirte hasta la muerte. Yo quiero glorificarte y servirte en todo tiempo. Y amados hermanos, y la Biblia nos viene enseñando
de que estábamos destituidos. ¿Y sabe qué dice Pablo en Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. El pecado nos hace morir. Nos hace perder muchas cosas. Y lo más terrible, hermanos, que hay un regalo tan grande que Dios nos ha dado, es la salvación. Hermanos, y cuando llegamos a andar en ese pecado, nosotros creemos que todo está bien. Pensamos que todo es normal. No sentimos que nos redarguye el espíritu. No sentimos temor. Y seguimos en lo mismo. Pero Pablo está diciendo, ¿saben qué? Por un momento comienza a enseñarnos. Ahora pues, comienza a decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A los que no andan conforme a la carne, sino los que caminan conforme al Espíritu. Y esto va a ser terrible, hermanos. Y como iglesia, nosotros debemos de caminar conforme al Espíritu. No es que no puedo, no es que si quiero, es que debemos de caminar conforme al Espíritu. Porque la Biblia nos dice que debemos de caminar conforme al Espíritu. Y dice Pablo que si hemos resucitado con Cristo, que miremos las cosas de arriba. Pero nosotros nos enfocamos más en lo de aquí. Nos enfocamos, hermanos. Y el Señor, hermanos, nos habla a través de su palabra. Mire qué regalo que Dios nos ha dado. No hay condenación para el que está en Cristo. O sea, si morimos en Cristo, pero si morimos caminando, viviendo como Dios quiere en el Espíritu, si morimos así, haciendo su voluntad, hermanos, es ganancia. Por eso era que Pablo decía, porque para mí el vivir, decía, es Cristo, y el morir me es ganancia. Porque Pablo caminaba en el Espíritu, estaba haciendo la voluntad de Dios, vivía para Dios, estaba crucificado con Cristo, había abandonado lo que, hermanos, lo que lo llevaba a la muerte espiritual y a la muerte física. Había abandonado todo aquello que le estorbaba. Y a la iglesia se le aconseja por medio de la palabra que no hay condenación para el que está en Cristo. Para aquellos que hayan abandonado, aquellos hermanos que nos estorban, aquellos hermanos, todos tenemos lucha, tenemos batallas, tenemos cosas que nos estorban, que hermanos, que la Biblia nos aconseja que hay que dejarla. La Biblia nos aconseja que debemos de caminar conforme al Espíritu. Y si la Biblia dice eso, es porque podemos, hermanos, en el nombre de Jesús, que le estemos buscando al Señor. Pero hay que empezar, hermanos, a buscarle, hermanos, en los momentos, hermanos, en el lugar secreto. Hay que buscarle, hay que orar día y noche, hay que buscar el rostro del Señor. Hay gente que dice, esta gente es exagerada. No somos exagerados, es la Biblia la que dice, hermanos, que si estamos buscando al Rey de Reyes, hermanos, por eso Jesús dijo, velad y orad, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Hijo del Hombre. No sabemos el día ni la hora, y es por eso que Pablo está diciendo, no es la condenación para aquellos que caminan conforme al Espíritu, para aquellos que hacen la voluntad de Dios, para aquellos que están sufriendo, que están pasando momentos difíciles. Esa condenación no los alcanza a ellos, sino que la condenación alcanza a aquellos que han decidido dejar a Cristo, a los que deciden volver atrás, hermanos. Y esto es de que hay que ir avanzando. La Biblia dice que nosotros vamos de aumento en aumento como la luz de la aurora. Hay que ir avanzando en el nombre de Jesús, hay que ir caminando para adelante. Hay gente, aún cristiana, que está amando más a la Navidad que a Jesucristo. Gente cristiana aman a aquel muñequito que nació en un pesebre, dicen ellos, pero no aman al Dios verdadero, los mandamientos de Dios. Hay gente que aún por eso mucha gente falta aquí en la iglesia.
Ahorita están haciendo fiesta con el diablo, mañana también. Por la Biblia, por la historia, sabemos que Jesús no nació esa fecha. Pero esta carnita, hermanos, es mañosa. Pero Pablo dice, la condenación no es para los que andan conforme al Espíritu. Mire, y ese refrán que hemos visto es la realidad. Si la Navidad fuera Cristo, el mundo no la celebraría. Porque ¿a dónde está el mundo aquí? Se les invita a la iglesia, no vienen. No se ponga callado, que si usted no la celebra, gloria a Dios. Nosotros celebramos al Cristo resucitado, al Rey de Reyes y Señor de Señores, amados hermanos. Pero hay un Dios de poder, hermanos. Todo eso, hermanos, nos enseña que hay gente que está en la carne. Hay gente, hermanos, que a la hora del culto se quedan del culto por quedarse en eso, hermanos. Pero Cristo Jesús dijo por medio de Pablo, no hay condenación para el que está en Cristo. Esto es para los que andan conforme al Espíritu, para los que están viviendo para Cristo, para los que están crucificados con Cristo, para los que le están esperando cuando un día mueran y resuciten. Bendito sea Dios, porque si también morimos con Cristo, resucitaremos con Cristo. Bendito y alabado sea Dios. Y hacen una gran puya que hacen, no sé cómo le llaman en su país, un gran relajo y se preparan semanas antes. ¿Cuánto no quisiéramos que la iglesia se preparara así? Hermanos, que nos preparemos para irnos con el Señor. El mundo o el ser humano está muerto en delitos y pecados delante de Dios. Sin embargo, la gracia de Jesucristo, a quienes han creído, a quienes le acepten como su Salvador, hermanos, la gracia nos alcanza, bendito sea Dios. El amor del Padre es tan grande para con todo el mundo, para nosotros también los cristianos. El amor de Jesús es tan grande que nosotros solo hemos leído. Y hermanos, no nos imaginamos qué grande que es el amor, que aún nosotros mismos no nos amamos ni a nosotros mismos. Pero amados hermanos, y es por eso, hermanos, de que no hay condenación para el que está en Cristo, para el que anda rectamente, tratando de agradar al Señor, tratando, hermanos, de hacer la voluntad de Dios. Y todos queremos irnos con el Señor. Y espero irme yo y también que usted con el Señor. Porque aquí podemos decir lo que sea. Pero el problema es ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? La iglesia verdadera, la que Pablo habla, la iglesia virgen, la que no se ha enredado con lo del mundo, la iglesia que se ha santificado por la palabra. No los reglamentos que le ponen de la iglesia, sino que la iglesia que se santifica por la palabra. No que usted ande vestido y vestido así, eso no es santidad. La santidad la da el Espíritu Santo. Y conforme nos vamos santificando, Dios nos va enseñando cómo vivir ordenadamente. La santidad de Dios, hermanos, sabe de que algo extraño, algo tremendo, dice que debemos de andar en el Espíritu. Fíjense que los serafines, que son serafines, que ellos se pasean por el fuego. Hay 4 seres vivientes, dice la Biblia. Y habla que tienen 6 alas. Y habla de los serafines, hermanos, 6 alas. Tienen 2 alas para volar, 2 alas para cubrirse el rostro. Y tienen 2 alas para cubrirse los pies. Hermanos, no andan enseñando curva ni nada de eso, porque ellos se santifican para Dios. Eso no lo va a hallar en la Biblia, eso está en la teología, hermanos. Y hermanos, y sabe que ellos se santifican, con esas alas se cubren, y aquí en pijama quieren venir a la iglesia. Hemos descubierto mucho de los ángeles y también de serafines. Por eso, hermanos, es bueno prepararse. Y hermanos, aquí la gente, qué vergüenza, hermanos, de que los cristianos traigan a los niños en pijama aquí. Y los serafines están cubriéndose los pies y todo. Porque están delante de Dios guardando reverencia. Y ellos andan en llamas de fuego, se pasean, se cubren hasta el rostro. Y aquí cuando estamos orando, algunas están hasta mascando chicle y viendo ahí a ver quién ora y quién no ora. O si no están jugando allá tirándose papelitos, no.
Los serafines, que son serafines, le tienen un gran respeto a Dios allá arriba. Los querubines también. Y hermanos, y viera, eso está tremendo cuando veo y nos estamos dando cuenta en ese estudio. Yo digo, wow, en realidad que nosotros, la iglesia, no le guardamos reverencia a Dios, no le guardamos respeto a Dios. Y aquellos están allá adorando al Señor, se están paseando, están atentos, hermanos, a lo que Dios dice. Y sabe que están haciendo esos serafines, esos 4 seres vivientes que habla Apocalipsis, que tienen las 6 alas. La Biblia dice que están diciendo: santo, 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 aleluya. Están adorando al Dios, al Rey de gloria, hermanos. Están exaltando su nombre. Bendito y alabado sea Dios. Y aquí la iglesia, hermanos, muchas veces, hermanos, no queremos santificarnos en la palabra de Dios. Hermanos, nosotros aquí agarramos la iglesia como cualquier cosa. Pero Pablo dice: la condenación no es para los que andan conforme al Espíritu, sino es la condenación para los que andan conforme a la carne. Pero todos tenemos derecho a entrar al trono de la gracia de Dios. Todos tenemos derecho a entrar al trono de la gracia de Dios. Y están los querubines y tienen cuatro caras, una de humano, otra de león, y tiene otro de águila, y todos esos tienen un símbolo que representan. Las que vio Juan, el discípulo amado, y los que aparecieron allá con Ezequiel. Pero, amados hermanos, ellos le guardan una reverencia total al Señor. Y es por eso que Pablo dice: ahora no hay ninguna condenación para el que está en Cristo, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hermanos, ¿cómo venimos a Cristo Jesús? Solamente hay que servirle y hay que tratar de hacer su voluntad y siguiendo en este camino para adelante, sin detenernos, amados hermanos. Y sabe que Isaías, allá en Isaías 6, 1 en adelante, vio también los serafines. Y dice que uno pasó un carbón encendido, hermano. Y Isaías dijo: ay de mí, que soy un hombre pecador, inmundo. Dice: soy un hombre inmundo, porque he visto al Rey de gloria. Isaías no fue que vio a Dios. Moisés no fue que vio a Dios cara a cara. Si se va a la teología, no lo vio cara a cara, hermanos, pero lo que vio fue, hermanos, la presencia del Señor, donde Cristo se presentaba, hermanos, aún como el ángel de Jehová. Pero no es que vieron a Dios cara a cara. Isaías, cuando vio al serafín y le pasó el carbón encendido, Isaías dice: ay de mí, que soy un hombre inmundo. Isaías, aquel varón le hizo ver la condición a Isaías de pecado, que necesitaba, hermanos, limpiarse, que necesitaba, hermanos, hacer la voluntad que Dios lo enviaba cuando le estaba dando el llamado. Pedro, cuando llegó Jesús, le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Se dio cuenta que en la humanidad estamos, hermanos, lejos de Dios, de su presencia, que nadie puede resistir el poder de Dios en la humanidad, porque nuestra humanidad en la naturaleza de nuestra humanidad somos pecadores en la humanidad, hermanos. Pero ahora fuimos redimidos por el poder de la sangre de Cristo Jesús, fuimos comprados a precio de sangre, y es por eso que no hay condenación. Lo que está diciendo Pablo, que cuando no hay condenación, no está diciendo que tienes que ser perfecto, hermanos, sino que está diciendo: a través del sacrificio en la cruz del Calvario, a través de que Jesús murió, a través de que Jesús te compró a precio de sangre, a través de ello eres justo, a través de ello no hay condenación para tu vida, a través del sacrificio de Cristo Jesús. No es que Pablo está diciendo que uno es como Dios en ninguna manera. Pero a través de ellos, a través de ese sacrificio, venimos a ser justificados.
y venimos, hermanos, a tener la gracia, lo que significa algo inmerecedor. No merecíamos la gracia del Señor, amados hermanos, pero en su misericordia murió por nosotros, porque Él no quiere, dice 2 Pedro 3:9, mas Él no retarda su venida como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él queriendo que todos procedan, que todos se apresuren, que todos corran al arrepentimiento y vengan, hermanos, arrepentidos. Él queriendo salvar a toda la humanidad. Hermanos, a Él le duele cuando se pierde a alguien, a Él le duele cuando muere alguien y se va, hermanos, sin Cristo. Él quiere, a Él le duele cuando el cristiano anda rebelde y anda endemoniado, aquel que se apartó de Dios aún estando en la iglesia, pero como anda media se le metió el diablo. Dios quiere una iglesia, hermano, una iglesia a la que Él compró a precio de sangre, una iglesia, hermano, justificada, una iglesia que le sirva a Él, una iglesia, hermano, que esté redimida del pecado, una iglesia que camine rectamente en el Espíritu. Bendito sea Dios. La batalla es constante, la lucha, hermanos, entre la carne y el Espíritu. Manifiestas son las obras de la carne. La carne nos lleva a hacer pecados que nos arrepentimos. La carne nos lleva a hacer cosas que Dios no quiere que hagamos. La carne nos lleva a hacer giras, contiendas. Hermano, nos lleva fornicación, adulterio y todo nos lleva a la carne. Pero el Espíritu, hermanos, redime. El Espíritu quiere, hermanos, que caminemos conforme a Él, que vivamos, porque el Espíritu trae paz, gozo, benignidad, hermanos, pureza, y trae, hermanos, los frutos del Espíritu. Bendito sea Dios. Y es por eso que Pablo quiere que la iglesia camine en el Espíritu, para que no haya celos, para que no haya contienda, para que no haya chisme, para que no digan yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, para que no digan es que yo soy el favorito de Cristo. Dios no tiene favorito. Él es el grande, el Dios de poder, Dios de la misericordia. Alabado sea Dios. Bendito y alabado sea Dios. ¿Verdad que la carne nos lleva que de repente alguien nos dice algo, nos enojamos y le contestamos mal, hermanos? No importa que sea el pastor, no importa que usted sea líder, pero hermanos, cuando dejamos de adorar a Dios, en la carne usted me hace algo, a mí se me olvida que yo soy pastor y voy a accionar como la carne, hermanos, porque la carne es malvada. A usted se le olvida, tal vez muchas veces, si no anda orado y no ha ayunado, se le olvida que es cristiano. Y por eso es que la gente dice, no, venga, así para andar como aquel, ¿para qué? Si vieran se agarró a golpe en el trabajo con el otro. Pero esa es la manifestación de la carne. Cuando alguien te hace algo y te duele y te dice algo, ¿quién relincha primero? ¿Quién brinca primero? Es nuestra carne. Peor que se metan con alguien que nos duele. Es nuestra carne. Y es por eso que Pablo decía, miserable de mí, porque yo pudiendo así, queriendo hacer el bien, porque yo hago lo que yo no quiero hacer. Esta carne me lleva a hacer lo que no quiero hacer. Ahí en Romanos 7, del 1 en adelante, todo ese capítulo, hermanos, allí Pablo habla de la ley, del pecado que hay, que mora en la carne. Y amados hermanos, pero ¿sabe qué? Una iglesia victoriosa es la que camina como Dios quiere que camine. No vas a caminar perfectamente en ninguna manera. El hombre busca perfección en ti. Dice Pablo que el que comenzó la obra en mí y en usted la va a perfeccionar hasta el día de su venida. La gente quiere buscar perfección en usted. Es más errores que vas a encontrar. Y es por eso, hermanos, de que no nos apartemos del evangelio ni de la palabra de Dios. Imagínese a alguien, usted que es padre, y alguien, hermanos, un hermano, hermanos, o alguien, hermanos, le insulte a un hijo, a usted no le va a gustar. ¿Qué se va a manifestar? La carne. Y va a decir, no, es que este ya me la va a pagar, se la va a ver conmigo. Y esa es obra de la carne, porque te han tocado algo que viene de ti mismo. Pero Pablo está aconsejando que caminemos conforme al Espíritu. Usted ve los hombres de la Biblia, les hicieron tanto daño. Esos hombres sufrieron, aguantaron golpes, porque andaban en el Espíritu. Nadie que no ande en el Espíritu vamos a soportar. No vamos a aguantar, aunque conozcamos de Biblia, de todo, aunque seamos los mejores predicadores para algunos, no vamos a soportar si no andamos en el Espíritu.
No vamos a aguantar cualquier problema que llegue. Pero por eso Pablo está diciendo, no hay condenación para el que está en Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo, hermanos. No hay condenación para el que está en Cristo. Aunque te hagan lo que te hagan, aunque te ofendan, aunque te hablen lo que digan, lo contrario que digan de usted. Si alguien ofende, si alguien lo hiere, hermanos, Pablo está diciendo, ¿saben qué? Contra tales cosas que es el fruto del Espíritu, contra tales cosas, dijo Pablo, no hay ley, no hay nada que pueda condenarnos. Contra los que tienen el fruto del Espíritu, hermanos, que es paz, gozo, benignidad, y se va por ahí, hermanos, ya vamos a ir llegando allí. Contra tales cosas, dice, no hay ley, no hay nada que los puede condenar. Si tienen eso, bendito sea Dios. Paciencia. No hay ley. No hay nadie que nos pueda condenar. Qué bueno que es Dios que nos ha dado ese regalo, hermanos. Y es por eso que debemos de seguir, hermanos, sirviéndole a Dios, buscando su rostro en todo tiempo, sirviéndole a Él, hermanos. Dice la Biblia, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia en Dios, en Él. Oiga, al que no conoció pecado, o sea, Jesús se hizo pecado para que nosotros fuéramos la justicia en Él. ¿Vio lo que le digo? Entonces, no es que nosotros no tenemos errores, pero está viniendo a decir que a través de ese sacrificio venimos a ser justos nosotros, con haberle recibido. O sea, no es que está diciendo que vamos a andar a cada rato ahí fracasando y todo y haciendo las de nosotros. No, está dándonos a entender, hermanos, que Él se hizo pecado. O sea, como dice la Biblia, Pablo también dijo que Él se hizo maldito para redimirnos del pecado. Nos redimió del pecado. ¿Por qué? Porque decía Pablo, porque escrito está, todo el que es colgado en madero es maldito. Él se hizo así por usted y por mí. Grande es su amor, hermanos. Y hay motivos por qué servirle a Dios. Aunque le digan que es loco, fanático, prefiero que me digan loco aquí fanático y no que me digan que soy un fanático de allá, hermanos, de la cerveza y de cuántas cosas como lo era antes. Mejor aquí en Cristo Jesús. Cristo paga bien. Y el diablo al que más bien le sirve, más mal le paga el diablo, bendito sea Dios. Algunos hermanos mueren sin Cristo, pero usted y yo, hermanos, somos bienaventurados, hermanos, de que ahora, hermanos, el Señor nos ha redimido de la maldición. El Señor, hermanos, nos compró a precio de sangre. Hay que darle gloria y honra al Señor. Dice la Biblia, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Oiga, se hizo maldición, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en madero. El Señor se hizo así, como decía 2 Corintios, hermanos, 5:21, que decía que se hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia en Él. Y hermanos, el Espíritu Santo y la naturaleza pecaminosa de la carne, o nuestros malos deseos, a la inclinación de nuestro cuerpo. Pablo nos dice que estas fuerzas, hermanos, están ahí peleando. El espíritu contra la carne contra el espíritu. Pero el Señor nos da la fuerza. La iniquidad, hermanos, puede ser evitada al vivir conforme a esta instrucción. Andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Vivir según nuestra nueva vida en el Espíritu Santo. Lo expondría, hermanos, en la carta a los romanos. La iniquidad no puede ser evitada tratando simplemente de cumplir la ley por la carne. Porque la carne está en guerra contra el espíritu. Pablo les escribe y les dice, hermanos, que esta ley, hermanos, en el cuerpo es la del pecado. Ahora, ¿qué significa andar en el espíritu? Los creyentes que tienen el Espíritu de Dios
la esperanza de gloria dentro de ellos. Aquellos que andan, hermanos, en el Espíritu, lo mostrarán cotidianamente y constante en la santidad de Dios, porque el Espíritu Santo santifica. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es vivir una vida donde la dirección del Espíritu Santo sea evidente en cada momento de nuestras vidas. No está relacionado con el servicio, está relacionado con la calidad de nuestra relación con Dios. Nuestras actuaciones y acciones en nuestra vida nos santifican, nos guían. Si la decisión que hemos hecho o tomado viene de Dios o no, nos da revestimiento de poder, y Él nos va enseñando todas las cosas, si son buenas o no. Nos va capacitando. El Espíritu Santo capacita, santifica, separa. Una separación entre el mundo y Dios. Hay separación, hermanos. Y amados hermanos, y como les decía, hermanos, que es por eso, hermanos, de que usted y yo, cuando vengamos a la iglesia, vengamos de lo mejor que podamos venir, para adorar a Dios en santidad, para buscar su rostro ordenado. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, porque Dios ha sido bueno. Y hay una lucha, hermanos, no es fácil, pero con Cristo podemos vencer. Porque el deseo de la carne, hermanos, en estos casos, los deseos de la maldad son contra el Espíritu. Dice la Biblia, Gálatas 5:19, para ir terminando: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras también, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aunque diga lo que diga el hombre, aunque el hombre diga una cervecita no es malo, dos no es malo, y por ahí se va. Los borrachos no heredan el reino de Dios, ni todos los demás que hacen tales cosas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, oiga, no hay ley. Ahora la pregunta es, ¿cuántas cosas de esas nos hacen falta? Tal vez algunos no llegamos ni a una. Sí, porque, hermanos, nosotros con los frutos decimos todo. Tal vez algunos no llegamos ni a una. Paciencia habla ahí, y es cuando más queremos correr con todo. Y si le decimos, hermano, vaya a traerme a un hermano, nos queremos ir. No, es que se está mucho y yo me tengo que estar aquí. Paciencia. Ya ves que el fruto del Espíritu no es andar brincando ahí y hablando en lenguas y hablando cuantas cosas y hermanos y diciendo estoy en victoria. El fruto del Espíritu ahí dice lo que son. Usted y yo nos podemos llenar la boca de lo que sea, pero el fruto del Espíritu se va a manifestar si andamos o no andamos en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es que usted se ponga aquí a hacer más ruido. Es el fruto que tenemos que tener. Solo con la paciencia nos hacen pedazos. Con eso ya quedamos mal. ¿Por qué? Porque aunque vengas para la iglesia, pero si tenías que recoger a un hermano, no, es que yo tengo que estar antes. Nada que tengo que estar antes. Si tienes que recoger a alguien, hay que esperarlo hasta que esté listo. Bueno, a alguien peor si es alguien nuevo. Porque
No me van a agarrar los que ya tienen años de estar aquí. Si es alguien nuevo, si vamos a buscar a alguien, hermano, que le cuesta congregarse. Veo alegre a las esposas, como que... Pero hermanos, tenemos que, hermanos, templanza, ser temples, estar firmes. Que diga lo que diga el diablo, bendito sea Dios. Un día el hermano Rogelio nos enseñó una enseñanza de todo eso, los frutos. Y hermanos, y es por eso que Pablo dice, hermanos, imagínense, andamos en el espíritu y tenemos envidia. ¿En cuál espíritu andamos? Tenemos celo. ¿Cuál espíritu tenemos? Tenemos desorden en nuestra vida, hermanos. Mas el fruto del espíritu es amor. ¿Cuánto amor nos hace falta? ¿Cuánto amor nos hace falta? Gozo, cuánto gozo. Pablo le escribió a los filipenses sobre el doble gozo. El gozo no es que andes alegre, brincando y haciéndole saber a la gente. El gozo al que Pablo les estaba hablando, el doble gozo a los filipenses, era que él estaba en la cárcel. Y les decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el doble gozo. La gente cree que porque te ven aquí riéndote, se te reír de mentira. Creen que porque te reís, no, hombre, este hermano se anda en el fuego. No, hermano. Hay que conocer la palabra de Dios. Cuánto amor, Pablo dijo, hay que llorar con los que lloran y eso nos hace falta. Hay que gozar con los que se gozan y eso nos hace falta. Sí, imagínense que ni aquí queremos convivir porque los tacaños van pensando en la bolsa. Si usted no tiene nada, hombre, si dijo David, dijo, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que de lo recibido de tu mano te demos? ¿Quiénes somos? De lo que nos has dado te damos. Y aquí les hablan de algo, alguna ayuda. No, hombre, se vuelven enemigos. Dios no. ¿Cuál fruto tenés? No, hermanos, hay que conocer la Biblia. No hay que hablar por hablar. La palabra dice lo contrario. Amor. Les pasó algo a alguien, vamos a ayudarle. Lloremos con él. No, pues ya me voy. Bueno, ahí dijeron que aquel hermano tiene necesidad. Me voy para la casa, voy a comer y ya. Hay que ver cómo le hace. Empezando del que está predicando, hermanos. Todos. Cuánta falta de amor hay. Cuánta falta de humillación hay. Cuánta falta de humildad hay. Cuánta falta de paciencia hay en nuestra vida. La condenación, dijo Pablo, no es para los que caminan conforme al Espíritu. No es para los que viven conforme al Espíritu. Esa condenación no los alcanza a ellos porque ellos tienen el fruto del Espíritu. La condenación es para los carnudos, para los que andan en la carne, para los que dicen que andan en el Espíritu y no andan en el Espíritu. Para los que cualquier fiestecita los cambia, para que cualquier cosa del diablo, hermano, los cambia. Si no están temples, no son temples, bendito sea Dios, no están firmes en lo que están. Y Dios quiere una iglesia que estemos comprometidas con Él, que le sirvamos a Él de verdad, bendito sea Dios. Y dice, hermanos, amor, paz, gozo, paz. Y cuando lleva una semana de no trabajar, se le va la paz. El fruto del Espíritu no es ese. Paciencia, mire, eso a mí, yo soy el primero que me hace falta eso. La paciencia. Mi esposa a veces me dice, tenés paciencia. Y yo, vámonos ya. Tenés paciencia. Y a cada rato me ha dicho, aunque no me ha gustado, me he molestado cuando me ha dicho así, pero si ella me conoce. Es que algunas de sus esposas las tienen como nada. No, tu esposa te conoce. Después de Dios, si estás predicando y estás predicando lo que no vivís, ella con la mirada te hace, no seas hipócrita, hombre. Así te dice, con la mirada, no necesitas decirte. Si yo te conozco, allá me estaba gritando antes de venirte a la iglesia, y aquí está gritando, que gloria a Dios. Alabado Dios. Por eso muchos predicadores no se atreven a predicar así, porque su esposa lo conoce.
Sabe que en la casa le grita y es un malcriado, hermanos. Pero dice paciencia. Y mi esposa me dice, Javier, ya te dije, tener paciencia. Ya por último, mejor me quedo callado. Y hermanos, benignidad y bondad. Nos falta ser bondadosos, dar, ¿verdad? Y ese tema, hermanos, con la iglesia a nivel mundial está pasando eso. Nos hace falta ser bondadosos. Alegres están aquellos que están a ahorrar y a ahorrar, pero dice la Biblia que no saben para quién están recogiendo, porque dice la Biblia que la riqueza de los impíos viene a pasar a los justos. Y hermanos, bondad, fe, tener fe en el momento, que aunque no haya nada, pero tener fe en el Dios de poder, que un día, mire, ese Job era tremendo con la fe. Decía, yo sé que mi Redentor vive, y aunque deshecha esté mi carne, aunque mi piel esté pegada a mi hueso, un día mis ojos lo verán y no serán otros, dijo. La fe, mansedumbre, templanza, mansedumbre, ser manso. Ah, no, que si me dice algo el pastor, yo le agarro golpe. Si ese viejo no es mi pastor, no es el que me manda a mí. Si así hay muchos que faltan que le peguen al pastor. No le dicen, pero uno les echa de ver, hombre. Tenemos años en el ministerio. Tenemos años, más de 20 años de estar predicando. Y hermanos, y uno bien echa de ver. No necesita ni que abra su boca, porque los frutos se conocen. Pero amados hermanos, no es que ahí en la iglesia no me mandan a mí, pero allá en el trabajo, ahí me metí otra vez a problemas. Pero en el trabajo ahí van como títeres para donde le dice el jefe. Hay que ser manso, hermanos, tanto como en la iglesia como en el trabajo también. Hay que dar buen ejemplo también en los trabajos. No, pero yo dejo tirado este trabajo. No, usted es hijo de Dios. Vamos a dar ejemplo allá y aquí. Porque la Biblia dice que debemos de dar ejemplo de los de adentro y también de los de afuera. No es que vamos a ser cristianos en la iglesia y en el trabajo vamos a ser mundanos, no, hermano. Pero con la ayuda del Señor podemos lograr tener el fruto del Espíritu. Podemos lograrlo. La condenación no es para nosotros, la iglesia. Si todavía nos hace falta andar en el Espíritu, podemos lograrlo. Vamos a ponernos de pie y a darle gracias al Señor, porque Dios es bueno, hermanos. Él nos habla porque nos ama. Él, hermanos, tiene planes grandes con nosotros. Solamente acerquémonos a Él. Padre que está en gloria, he predicado su palabra. Oh Señor, ayúdenos, Padre. Oh Dios mío, eterno Dios, ayúdenos en esta noche, Dios. Señor, Dios mío, mire este pueblo que hoy se hizo presente y los que no llegaron, Padre, ayúdeles a que mañana, si usted les presta vida, que vuelvan, Dios amado, Padre. Y a nosotros, si nos presta vida,